Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida. Saludos, bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Radio El Camino. Estamos transmitiendo en esta edición especial por la asunción de un nuevo papa, de un nuevo obispo de Roma. Estamos transmitiendo en una edición especial. Hoy es 8 de mayo y acaba de darse la noticia de que hay un nuevo papa, hay un nuevo obispo de Roma en el Vaticano, y su nombre que va a oficiar como papa es León XIV, que ya nuestro invitado va a estar dándonos algunos detalles y aplicaciones proféticas sobre esta nueva personalidad que aparece en la escena mundial, pero que obviamente llaman la atención en primera instancia el hecho de ser norteamericano, de llevar el nombre León, como el papa en la época de la reforma de Lutero, que era León X, y también de ser de la orden de los agustinos, como lo era Lutero también. Quizá venga de alguna manera una especie de unificación entre católicos y protestantes, y obviamente con la nación protestante más importante del mundo, que es los Estados Unidos de América. Y todas las expectativas, todas las miradas del mundo están puestas sobre Roma en esta hora. Fue una elección, podríamos decir, en comparación con otras, fue una elección bastante rápida. El cónclave comenzó ayer, miércoles, y hoy jueves ya se tiene un resultado. Y tuvimos programa especial sobre la muerte del Papa Francisco, tuvimos programa especial sobre el cónclave, y en esta oportunidad tenemos un programa especial acerca del nuevo Papa, las implicancias proféticas que tiene con respecto a lo que podemos esperar, lo que deberíamos esperar en este nuevo pontificado. No es obviamente un detalle menor que sea un papa norteamericano, pero bueno, más allá de lo que hablábamos detrás de cámaras o detrás de la grabación con el pastor Robles, quien va a tener el tema hoy, tanto Francisco como este papa tienen en su linaje sangre italiana. ¿Sí? Ustedes saben que el tema de ser italiano es importante, a veces quizás no nazca en Italia, nace en Estados Unidos, como este caso, pero por línea paterna este nuevo pontífice tiene sangre italiana. Así que nos queda la expectativa. Estamos grabando este programa sobre la marcha, sobre la hora, porque es reciente, es nuevo, pero queremos llevar una palabra con respecto a las profecías que probablemente, muy probablemente, se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Profecías que venimos anunciando hace mucho tiempo todos aquellos que nos dedicamos a predicar el Evangelio, y probablemente seamos testigos de los eventos finales de la historia de la humanidad. Así que quédense con nosotros en Radio El Camino, porque realmente el tema de hoy es sumamente importante. Estamos reportando mientras los acontecimientos suceden. Tenemos la bendición de poder estar hablando y predicando durante el cumplimiento de las profecías. Así que le damos la bienvenida al pastor Leonardo Robles, que nos habla desde las montañas de República Dominicana. Mi nombre es Emanuel Vallejo, por si no me presenté, les hablo también desde la Isla del Encanto. Pastor Robles, oramos por usted, pedimos al Señor que unja sus labios para que el mensaje de hoy sea de bendición para todos nuestros oyentes. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias, amigo y hermano Emanuel, y a todos nuestros amables radioescuchas de radioelcamino.net en cualquier lugar donde puedan estarnos sintonizando. Esperamos que este programa pueda ser de orientación, de bendición para todos, en vista de los sucesos que se están acaeciendo de manera tan rápida. Precisamente como Emanuel reseñaba, esta es una noticia en desarrollo aún, porque se están pasando informaciones referente a lo que ocurrió hoy a las 6:18 hora del Vaticano. Por supuesto, en nuestra latitud occidental, de este lado en el Caribe, era pues un horario mucho más temprano. Pero aquí lo importante es que se dio el anuncio Habemus Papam, indicando que ya hay un pontífice
elegido el Papa de la Iglesia Católica, y esto tiene un significado no solamente para la Iglesia Católica, sino una connotación mundial por la implicancia que tiene el puesto del pontífice de Roma en relación con la influencia que ejerce en las áreas económica, política, religiosa, social, del pensamiento de desarrollo humano. Así es que es de gran trascendencia y ha concitado la atención de los medios de comunicación la elección de este norteamericano de nacimiento, Robert Francis Prevost, nacido el 14 de septiembre de 1955. Actualmente cuenta con 69 años de edad y dicen los especialistas que basado en lo que son las edades de los cardenales, que son los que pueden llegar al solio pontificio, es bastante joven en relación, por ejemplo, con el mismo Francisco, quien fue electo con 76 años, allá el 13 de marzo del 2013. Así es que León XIV tiene 69 años y es de la orden agustina, de nacionalidad americana, nació en Chicago, pero con ascendencia, como reseñaba Emmanuel, madre española, y también con ascendencia italiana, pero también con un gran baño de latinoamericano que tiene, porque ejerció su ministerio sacerdotal por mucho tiempo en Perú. Así es que habla con bastante fluidez el idioma español. Pero antes de entrar en materia sobre algunas consideraciones particulares, específicas y puntuales en lo que tiene que ver con el perfil de quien ahora habrá de llamarse León XIV, quiero mencionar algunas cosas que se dieron previas a esta elección y que de alguna forma pues lo veo como vinculante con lo que podría estar pasando ahora que existe un papa de origen estadounidense, nacido en los Estados Unidos, de ascendencia, como ya dijimos, europea, pero básicamente norteamericano por nacimiento. Y son algunos datos. Les menciono, por ejemplo, de número 1, que J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, quien es un católico practicante, visita el Vaticano el 20 de abril, justamente el día que se conmemora la resurrección en la celebración católica de la Semana Santa, y justamente un día antes de que se anunciara el deceso, el fallecimiento de Francisco. Y no solamente él va al Vaticano a visitar allá el Papa, que prácticamente le quedaban unas horas de vida, de acuerdo a lo anunciado, sino que también tiene una reunión con los cardenales que estaban allá en el Vaticano, los que estaban alrededor de la persona de Francisco. Así es que es muy sintomático e interesante que el vicepresidente católico, justo un día antes, el norteamericano J.D. Vance, estuviese en el Vaticano. Otro suceso que se da y que de alguna forma me llamó mucho la atención es que el presidente Trump bromea en las redes, y cuando le preguntan su opinión, ya fallecido Francisco, le preguntan su opinión sobre a quién le gustaría a él que estuviese ocupando el puesto en sucesión de Francisco, y él, antes de mencionar ya tal vez más en serio a quien era su candidato o quien él dice que podría haber sido un buen papa, refiriéndose al cardenal de Nueva York, él dice, bueno, yo mismo creo que sería el mejor de los papas. Y con eso, de alguna forma, las personas, algunos católicos no les cayó bien que estuviese bromeando de esa manera, pero lo remató, si se puede decir, aumentó todavía más la indignación de sectores, cuando entonces después, utilizando inteligencia artificial, utiliza los atavíos, los ropajes papales, y lo lanza a las redes para que todo el mundo lo vea allí vestido de papa y levantando la mano derecha, señalando
con un dedo el número 1. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pudo haber sido estos mensajes de Trump? Porque cuando ya es electo el Papa Robert Presbot esta tarde, entonces Trump manda un mensaje por las redes felicitando a su compatriota, y les voy a leer lo que dice Donald Trump en las redes. Dice así: felicitaciones a el cardenal Robert Francis Prevost, quien acaba de ser nombrado papa. Es un gran honor saber que es el primer papa estadounidense. Y con signo de admiración entonces dice: qué emoción y qué gran honor para nuestro país. Espero con ansias conocer al Papa León XIV. Será un momento muy significativo. Así es que ya Trump acaba de felicitar unos minutos después a su compatriota, el Papa León XIV, que como dijimos, su nombre de pila es Robert Francis Presbot. Y es interesante que como segundo nombre, este Papa recién electo lleva también por nombre Franciscus en latín, Francisco en español. Así es que se repite lo de Francisco, aunque no con el título papal, pero lleva el Francis en su nombre de nacimiento, Robert Francis. Así es que tenemos otro Francis, aunque por supuesto nadie le va a llamar así. Todo el mundo ya le va a llamar León XIV. Y antes de volver con lo que implica este León XIV y su predecesor, porque debo decirles que los papas usualmente toman su nombre basado en una figura papal a quien ellos hayan admirado en la historia, un papa anterior al quien ellos de alguna forma le ha sido referente a ellos y que quieran seguir sus paradigmas, su línea de pensamiento, su misma interacción en cuanto al orden de lo clerical y de lo social y de lo político inclusive. Así es que vamos a volver sobre eso en un ratico. Pero mientras, yo quisiera hacer un breve análisis histórico, porque habidas cuentas de que ahora tenemos un papa romano, un papa católico, pontífice, norteamericano de nacimiento, y un presidente en los Estados Unidos, por supuesto, obviamente, ¿verdad? Norteamericano. Pues entonces esta fusión me luce también que puede ser interesante desde el punto de vista de lo que presenta la Biblia, que establece que en los días finales habrá un sincretismo, una fusión, un maridaje, como lo presenta Daniel capítulo 2 en el sueño de Nabucodonosor de la estatua, esa unión allá en los pies y en los dedos de los pies de el oro y el barro, simbolizando la unión entre iglesia y Estado. ¿Qué pasaría ahora que estas dos figuras mundiales que están graficadas en Apocalipsis 13 como representando gobiernos que son bestias, porque en la Biblia bestias precisamente son sistemas de poder político religioso que ejercen autoridad de una manera amplia en grandes sectores del mundo en un momento específico y que intervienen directamente con el plan de Dios, porque precisamente son sistemas antagónicos? ¿Qué pasará ahora cuando los representantes de la bestia que surge del mar, en Apocalipsis 13, el catolicismo clerical papal, y la bestia que surge de la tierra y que hace vida juntamente con la primera bestia, porque dice la Biblia en presencia de ella? ¿Qué puede pasar ahora que ambos son de nacionalidad norteamericana? A través de la historia, la funesta sincronización o el sincretismo ideológico entre religión y Estado siempre ha traído resultados muy devastadores, muy tristes. Podemos mirarlo cuando en la historia de la sucesión de reinos
en el libro profético de Daniel, en el Antiguo Testamento, el imperio de Babilonia, el imperio caldeo babilónico, pues impuso normativas obligatorias en materia de adoración. Y eso está registrado en Daniel capítulo 2 y 3, cuando Nabucodonosor, luego de la interpretación que hace Dios a través del profeta Daniel, le dice que habría una sucesión de reinos a partir de Babilonia. Y entonces fue mostrado esto a Nabucodonosor a través de un sueño que él no recordaba y obviamente tampoco sabía qué quería decir porque ni siquiera se acordaba que había soñado. Y es ahí donde entra en la ecuación Daniel, quien inspirado por el Espíritu Divino le dice: soñaste que viste una estatua gigantesca de varios metales, y le dice: la cabeza era todo de oro macizo. Y luego Daniel va explicando la sucesión de reinos con la plata de los pechos y los brazos, que representaría el imperio sucesor, que sería subsiguiente de Babilonia, en este caso los medos y los persas. Y luego vendría entonces el bronce en el vientre y en el muslo, representando a Grecia, las piernas de hierro representando a el imperio temporal o el imperio de Roma pagana o de Roma imperial, hasta llegar entonces y finalmente a los pies y a los dedos de la estatua, donde todavía continúa el oro, pero esta vez mezclado con arcilla o con barro, de acuerdo a la versión bíblica que usted esté utilizando. Ahora, Nabucodonosor en el capítulo siguiente no está conforme, aunque acepta que precisamente eso fue lo que soñó y que Dios ha utilizado a Daniel, y por supuesto acepta la interpretación, pero él no quedó conforme con que su reino sería dejado a otro reino y erige en la llanura de Dura una estatua, en esta vez todo de oro. Y ahí es que la Biblia registra que hace que todos los moradores de la región de su imperio, donde estaba allí levantada esta estatua, adoraran a esa estatua. En la antigüedad, los monarcas, los ejecutivos, las personas que estaban al frente de los sistemas generalmente monárquicos de reyes, pues no solamente eran los dignatarios, sino también que se aludían las condiciones de Dios o de dioses, porque practicaban el culto a la personalidad. Así las cosas, Nabucodonosor emite el decreto de que todos deben adorar a esa estatua que había sido levantada, todo de oro, no solamente la cabeza, como lo indicaba la interpretación de Daniel, sino toda la estatua de cabeza a pie, totalmente de oro, representando el sistema o el imperio babilónico y además representando al mismo Nabucodonosor. Así es que a través de la adoración de la estatua, pues consiguientemente se estaba también adorando al mismo Nabucodonosor, porque él era, se concebía a sí mismo como Dios y por lo tanto merecedor de adoración. Y a través de la historia podemos encontrar que este método es utilizado por todas las naciones paganas. No solamente eran los dignatarios, sino también que se erigían como Dios y demandaban la adoración de los súbditos de su reino, todos aquellos que estaban bajo el dominio de ese emperador, de ese rey, en este caso Nabucodonosor. Y entonces ahí viene el dilema de que los jóvenes hebreos reconocían al Dios del cielo como su Dios y por supuesto no se postraron, y vino la consecuencia de que debían entonces ser arrojados al horno de fuego ardiente. La historia sigue diciendo que Dios actuó con portentos asombrosos y fueron librados estos fieles del castigo que quiso infligirle el rey Nabucodonosor. Lo que estoy reseñando aquí, cómo la política está íntimamente ligado al tema religioso de adoración. En el caso de Nabucodonosor, no adoración a el Dios verdadero, porque ellos no tenían como sistema de religioso la religión de los hebreos, por supuesto, sino adoración pagana a dioses falsos, eran politeístas,
y el mismo emperador, el mismo rey, el mismo dignatario era también uno de los dioses. Así es que con este cuadro podemos mirar cómo cada vez que el Estado pues tiene una influencia de el aspecto religioso en esos sistemas de creencias o paradigmas, viene entonces la tragedia para los que quieren mantenerse fieles. Y ahí hubo inmediatamente un decreto de muerte que si al son de los instrumentos músicos, al tocar los instrumentos músicos, todos no se postraban a adorar, vendría consecuentemente el castigo, como en efecto se quiso aplicar a los jóvenes, aunque ya dijimos que la mano poderosa de Dios los libró. Pero cuando seguimos estudiando en el libro de Daniel, nos encontramos con el siguiente imperio, los medos y los persas, y otra vez está aquí incluido el elemento religioso mezclado con lo político, cuando Darío, bajo la presión de los secuaces de él allí, los que estaban en el reino, juntamente con este rey de los medos, Darío, pues ordena que nadie debe orar, nadie debe adorar a otro Dios que no sea Darío, que no sean los dioses de los medos y los persas. ¿Y qué ocurre? Que otra vez hay una mezcla allí de un decreto de parte de la entidad política relacionado con los religiosos, en este caso nuevamente con la adoración. Y encontramos entonces que Daniel es acusado por los que lo estaban espiando de que él no hacía caso y que no adoraba al rey, sino que adoraba al Dios del cielo y lo hacía de manera consuetudinaria, lo hacía 3 veces al día, y esto otra vez crea la situación, crea el problema. Y lo propio, mencionamos estos casos, pero lo propio ocurre con otros imperios, con Asiria, por ejemplo, con Egipto, por supuesto, con el faraón, con Grecia, con la Roma imperial, donde también ellos cultivaban o practicaban el culto a la personalidad, los reyes de Roma imperial. Y por supuesto llegamos también al punto de cuando Roma, ya con el esquema papal establecido, ya cuando la religión otra vez es quien domina todo el imperio a partir del siglo XVI, nuevamente hay esa fusión que crea funestos resultados. En el caso de la Edad Media, estos resultados fueron nada menos que el largo periodo de persecución de parte de la Iglesia, auxiliado por los mecanismos de control y de poder del Estado, quienes ejercían la autoridad política militar, pero dirigidos, mandados y bajo la supervisión y autoridad papal. Entonces, el gobierno no era más que los obedientes, los que debían hacer cumplir las leyes y prerrogativas papales. Y fue terrible, 1260 años de terrible persecución, millones de víctimas fueron martirizadas. Y hay registros en la historia como la matanza de San Bartolomé, los crímenes allá en Francia y en todos los países de Europa, los Países Bajos, Holanda, lo que ocurrió también en Alemania, en Francia, con los valdenses, los hugonotes, los albingenses, terrible. La historia está marcada con sangre durante el periodo de fusión de la religión y el Estado, durante la época medieval, la Edad Oscura, tal vez la época en la historia de la humanidad más trágica que pueda contar cualquier narrativa histórica. Y esto ocurrió precisamente como consecuencia o resultante de esa simbiosis, de ese sincretismo, de esa unión cercana de la religión y del Estado. Entonces nos preguntamos nosotros, volviendo ya a nuestra época contemporánea, ¿qué podría ahora estar pasando cuando hay la intención expresa de que nuevamente, de acuerdo a lo que explica, por ejemplo, el programa de gobierno de la agenda o del proyecto 2025 del señor Francisco en los Estados Unidos, con su gabinete conformado por cristianos, tanto católicos como protestantes del ala derecha, llamado más bien
los conservadores e inclusive los ultraconservadores. Quiero hacer un poquito de historia, pero de historia reciente, no ya a la mencionada de la Edad Media y a los imperios del pasado que utilizaron este mecanismo de unión Iglesia-Estado, sino ya historia contemporánea. Y les digo que el día 10 de enero del año 1984 fue la fecha que marca el inicio donde se establecieron relaciones diplomáticas oficialmente entre, atención, los Estados Unidos y el Vaticano. Atención a esta fecha que es importante porque esto nos catapulta, nos lleva precisamente y nos hace hacer un pensamiento verdaderamente reflexivo con lo que acaba de ocurrir en la fecha de hoy, porque esto inicia el 10 de enero de 1984. Antes de esa fecha, las relaciones diplomáticas entre estos dos estados, la nación más poderosa del mundo militarmente hablando y la nación más pequeña en territorio del planeta, las 44 hectáreas de la Ciudad del Vaticano, pero que realmente es una nación con independencia totalmente como la tendría cualquier otro país, con su bandera, con su escudo, con su himno, con sus representantes diplomáticos que no se llaman embajadores, sino que se llaman nuncios apostólicos, y con embajadas en prácticamente todo el mundo que no se llaman embajadas, sino que se llaman nunciaturas. Y obviamente el representante de la nunciatura es el nuncio apostólico, es un sacerdote nombrado precisamente por el Papa de turno. Entonces, antes de esa fecha, las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y el Vaticano eran menos que cordiales, pero eso habría de cambiar y la distancia que separaba a los dos poderes, las dos naciones, sería salvada. La revista Time del año 1992, en su edición del 24 de febrero, hace público por primera vez la estrategia secreta que había sido llevada entre el presidente estadounidense Ronald Reagan y el Papa de turno Juan Pablo II, Karol Wojtyła, de nombre de pila polaco, y el artículo presentado en esa edición de la revista Time, repito la fecha, 24 de febrero de 1992, el artículo es presentado bajo el encabezado Holy Alliance, Santa Alianza, y explica cómo el presidente Reagan y el Papa Juan Pablo II conspiraron para cooperar con el movimiento sindical polaco. Interesante, por lo que les voy a decir en unos minutos, el movimiento sindical polaco Solidaridad, dirigido por Lech Walesa, y así apresuraron la caída del comunismo. O sea que en nuestra historia contemporánea, la alianza entre los Estados Unidos y el Vaticano produjo nada menos que la caída estrepitosa del sistema que le era competencia a la democracia de Occidente, representada por los Estados Unidos y su poder hegemónico, emanado de las dos guerras mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial, cuando con esas dos bombas atómicas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, pues sencillamente Japón debió capitular y eso le dio la victoria a los aliados. Desde ahí en adelante, las facciones tanto del liderazgo político en los Estados Unidos como en el Vaticano se mantuvieron pues muy tensas y prácticamente rotas hasta la fecha que ya les mencioné y les repito, 1984, cuando el presidente Reagan y Juan Pablo II entonces hacen una alianza y vuelve o no vuelve, sino que ocurre por primera vez la acción conciliatoria entre estos dos poderes, estos dos sistemas, estos dos países. Luego, en el Carl Bernstein, que es un escritor que hizo el artículo en la revista Time que les reseñé, pero ahora en 1996, junto al también periodista de origen italiano Marco Politi,
pues narraron la historia ampliada de la caída del comunismo y los papeles estelares que en ese proceso de la caída del sistema comunista jugaron tanto los Estados Unidos como el Vaticano, y el libro se titula Su Santidad, Juan Pablo II y la historia oculta de nuestro tiempo. Y luego viene entonces también la narrativa de cómo en este acuerdo de los Estados Unidos y el Vaticano provoca que la capital alemana en Berlín, que se llama Berlín, pues allí estaba el muro de Berlín, y el 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín, porque el acuerdo entre Gorbachev, el líder político en Rusia a la sazón en ese momento, en su acuerdo que hizo con Juan Pablo II, provocó que hubiese todo un levantamiento a través de Lech Walesa, el líder sindical de Polonia, la nación precisamente de la cual era nativo Juan Pablo II, Karol Wojtyła, y provocaron el levantamiento de la clase obrera sindical con una huelga general que hizo sucumbir al gobierno polaco. Esta estrategia luego fue extrapolada a las siguientes naciones de lo que era hasta entonces el bloque soviético o la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y en sucesión fueron cayendo luego de Polonia, que fue la primera en sucumbir, pues también Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, hasta que finalmente llegó el muro de Berlín, llegó a Alemania, que fue derribado, y finalmente al Kremlin en Moscú, la capital del sistema de Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, derribando por completo lo que era la hegemonía del socialismo en esa parte del mundo, en Europa. Así las cosas, el derribamiento del muro de Berlín con Mikhail Gorbachev y su famosa perestroika, que significa cambio, revolución, y su glasnost, palabras de la época, que quiere decir transparencia, sepultan definitivamente el otrora poderoso sistema socialista, dejando el escenario mundial allanado para dos superpotencias. A la sazón, a saber, dos competidores, Estados Unidos y el Vaticano. Pero resulta y viene a ser que el Vaticano y los Estados Unidos en la profecía no son sistemas antagónicos, no son sistemas contrarios, sino que la Biblia en la profecía, Apocalipsis 13, los presenta como actuando de manera mancomunada en la última etapa de la historia. Y si hubo un tiempo, como dijimos que hubo fricción, que hubo separación, que no hubo mucho entendimiento o ningún entendimiento entre los Estados Unidos y el Vaticano, eso es cosa del pasado a partir del 1984. Y mucho más ahora que el tiempo ha avanzado desde el punto de vista cronológico, pero también profético, y lo que la Biblia plantea, que en algún momento estos dos sistemas, los Estados Unidos y el Vaticano, volverían otra vez a trabajar mancomunadamente. El Vaticano, con su influencia de poder moral, dicen los analistas del mundo y los hombres de ciencia y de la política y de la economía del planeta, que es la voz más alta, los que representan la moralidad en su máxima expresión, los pontífices de Roma. Y mientras eso ocurre, además de tener el poderío económico con su Banco del Vaticano, entonces unificado a las fuerzas de la nación más poderosa desde el punto de vista militar, también con una sólida economía mundial, que está pues representado por su sistema monetario, el dólar, que es la moneda internacional, esa simbiosis, ese maridaje que se da entre estos dos sistemas, pues entonces la Biblia lo presenta como que la mujer ramera, como se le llama a la iglesia infiel, entonces está haciendo asociación infiel y fornica al hacer alianza
con los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:2. Y habla allí de la iglesia nación-estado que está asentada sobre 7 montes, 7 colinas, que no da lugar a dudas de que es una inferencia directa a el Vaticano. Y por cierto, los nombres de las 7 colinas que rodean la ciudad-estado del Vaticano son Celi número 1, la número 2 Viminal, la número 3 Quirinal, la número 4 Aventina, la número 5 Capitolina, la número 6 Palatina, la número 7 Esquilina, de acuerdo a la Enciclopedia Hispánica, sección Vaticana. Estas son las colinas que circundan y sobre la cual está asentada la ciudad del Vaticano, a la cual la Biblia identifica como la gran ramera y que está sobre una bestia que implica también sistemas de poder y que está también sobre muchas aguas, que quiere decir multitudes, naciones, pueblos. Y si no, miren cómo estaba la aclamación hoy cuando el nombramiento de León XIV, la aclamación de todos los que estaban en la plazoleta de San Pedro, pero también la prensa de todo el mundo recogiendo las incidencias de este evento de trascendencia mundialista. En prácticamente todo el mundo se le estaba dando seguimiento y las Naciones Unidas, representadas por esas 195 naciones, los dignatarios o presidentes de todas esas naciones también muy atentos, porque la geopolítica internacional debe estar necesariamente al tanto de qué es lo que está pasando con Roma, directamente con el Vaticano. Así que sí, hay una relación de fornicación entre esta iglesia apóstata que se identifica como mujer infiel, mujer ramera. Y entonces llegamos al punto donde este norteamericano, Robert Francis Prevost León XIV, pues es nombrado entonces como el nuevo pontífice. ¿Qué implica esto? Nosotros pensamos que es muy interesante lo que acaba de ocurrir, porque como les dije, los papas toman sus nombres nada menos que de pontífices que los precedieron y a los cuales ellos querrían seguir la línea de pensamiento. Debo decir que León XIV, recién elegido, estaba en la línea de pensamiento estructural y de, vamos a decir, de ideología del señor Francisco, del Papa Francisco, recién fallecido. De hecho, él lo mencionó un par de veces en su presentación cuando ya fue nombrado Papa. Sin embargo, aunque pareciera que él también es de línea liberal, no me luce que él sea tan abierto a las propuestas liberales, o vamos a decir tan progres, como también le llaman, o woke, que quiere decir despierto, alerta, en español. Es una expresión woke, como de levantarse. No creo que fuera tan así como lo fue Francisco, aunque, repito, no es de línea conservadora este León XIV. Básicamente, él toma el nombre por León XIII, cuyo nombre secular fue Vincenzo Bioncino, que fue pontífice de la Iglesia Católica, León XIII, de 1878 a 1903. Y es interesante que en ese lapso, un pontificado bastante largo, ¿verdad? Si calculamos como 25 años tuvo León XIII. Y este es el León XIV. Entonces, él toma el nombre precisamente de alguien que fue muy importante. Vamos a leer un poquito de León XIII y miren lo que dice la biografía de este señor, de quien él se inspira para tomar el nombre. Dice que será recordado León XIII por su encíclica Rerum Novarum, las cosas nuevas, texto fundacional de la doctrina social de la Iglesia, en la que abordó, esto es, repito, León XIII, cuestiones como las condiciones de los trabajadores, el derecho a la propiedad privada
o la necesidad de justicia social en el contexto de la revolución industrial. O sea que este León XIII defendía la propiedad privada. Eso no lo hacía Francisco, quien en su encíclica Fratelli Tutti decía que la prioridad es el bien común. Y también habla aquí de los derechos de propiedad privada y de la justicia social. En ese sentido, sí se identifica con Francisco. Por eso quiero decirle que no necesariamente, aunque todo su labor pontificia en gran medida, su rango eclesial, se lo debe a Francisco, quien lo nombró cardenal y es quien le da los ascensos y las asignaciones y los nombramientos y le da autoridad y poder a León XIV. Todo eso lo hizo Francisco y él seguirá hasta cierta medida las directrices o le dará seguimiento a la línea de pensamiento de Francisco, pero yo pienso que también va a utilizar bastante su individualidad y no lo será del todo una fotocopia al carbón de lo que fue Francisco. Dice que León XIII, en quien se inspira León XIV, tenía mucha sensibilidad en lo que tiene que ver con la transformación social. Y entonces también dice que defendió su dignidad, el derecho a un salario justo, al descanso, atención, al descanso dominical, al descanso de un día a la semana. León XIII defendió el derecho al descanso, a la propiedad privada y atención, y a formar sindicatos. ¿Recuerdan cuando les dije que la unión entre Juan Pablo II y Mikhail Gorbachev en Rusia fue lo que dio al traste con el sistema comunista a través del sindicato Solidaridad? Bueno, pues ahora otra vez el Papa en quien se está inspirando, el que ha sido electo recientemente, es un Papa que promovía los sindicatos y el tiempo libre de los trabajadores. De hecho, en el año 1888 hubo un intento serio de instaurar el día de reposo falsificado, entiendas, el primer día de la semana, domingo, como día oficial de descanso por legislación, cuando el senador Blair de New Hampshire en los Estados Unidos hizo la propuesta y fue derribado porque un gran hombre de Dios de entonces llamado Alonzo T. Jones hizo una exposición magistral con argumentos históricos, sociales y bíblicos muy sólidos y no pasó la propuesta. Pero quien precisamente estaba en el trono en ese tiempo no era otro sino León XIII, quien abogaba por la formación de sindicatos para proveerle días de descanso, no solamente a los trabajadores, sino a toda la sociedad. Y entonces es interesante que él estaba allí en ese entonces. Y cuando se dan también movimientos importantes alrededor del pueblo guardador del sábado en el siglo XIX, el pueblo adventista, pues también este es el hombre que está al frente del solio papal. Y interesante que él se llama León o asume el nombre de León. Pues León en la Biblia es también referido a Cristo, el león de la tribu de Judá. Y eso aparece allí en Apocalipsis capítulo 5. Aunque también el león es un símbolo del enemigo porque dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también la bestia que surge del mar, el papado que domina el mundo por 1260 años, del 538 de nuestra era hasta el 1798, pues la Biblia la describe en Apocalipsis 13 como una bestia con apariencia de leopardo, con los pies de oso y con una boca de león. Y en otras partes dice que hablaba grandes cosas y blasfemia. Bueno, no sabemos si este León 14 va a hablar como un león y va a ser usado por el dragón, quien le dio su fuerza y autoridad a quien sea el sistema, a la bestia que pertenece al sistema clerical papal de los últimos días. Así lo presenta la profecía
bíblica, pero no hay duda de que se llama León. Así es que interesante el nombre que lleva, y ya dijimos que también se llama Francis en su nombre de pila, Robert Francis. Todo esto es interesante porque sigue diciendo en referencia a León XIII que durante su papado, León XIII reforzó los lazos con la iglesia norteamericana. Atención, atención, atención. León XIII, en quien se inspira León XIV, el papa recién elegido, dice su biografía que reforzó los lazos con la iglesia norteamericana, fomentando la expansión del catolicismo en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, contribuyó a dotar a la iglesia de un nuevo protagonismo diplomático a escala internacional y revitalizó la acción misionera, especialmente en África. O sea, que impuso sus dogmas, su doctrina. A eso se refiere cuando dice que revitalizó la acción misionera. Además, fomentó esta expansión con el catolicismo en los Estados Unidos y estrechó o reforzó los lazos de la Iglesia Católica con la nación norteamericana. Todo esto me luce muy interesante porque si pensamos entonces en lo que podría ocurrir, máxime que ya el señor Donald Trump se expresó y dijo que será un momento muy especial para él, muy significativo, y que espera con ansias conocer al Papa León XIV, su conciudadano, pues entonces podríamos estar confrontados con lo que la Biblia dice, finalmente la unión entre iglesia y Estado, como la profecía lo señala. Esto es muy interesante. Y ya en la parte final, yo quisiera leer del libro bestseller El conflicto de los siglos, que por cierto se puede comunicar con radioelcamino.net y con nosotros a los fines de tener un ejemplar gratis de este libro que también puede descargar en las redes. Y hay unas declaraciones interesantes a manera de cierre, y dice la declaración de que la bestia con dos cuernos, los Estados Unidos, hace u obliga que la tierra y los que en ella habiten adoren a la primera bestia, el papado, indica que la autoridad de esta nación, los Estados Unidos, será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Aquí está profetizado que realmente habrá esa unidad de criterios entre los Estados Unidos y el Vaticano, y que Estados Unidos implementará con una acción de aire o de características obligatorias la ejecución de las medidas religiosas que ella proponga para honrar a la primera bestia, entiéndase al Vaticano. La Constitución norteamericana, sin embargo, garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de actitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Esto es lo que dice la Constitución, pero ¿qué es realmente lo que va a pasar? Que cuando los Estados Unidos en sus asambleas legislativas dicte leyes destinadas a subyugar la conciencia de los hombres en lo que toca a sus privilegios religiosos, poniendo en vigor la observancia del domingo y constituyéndose en un poder opresor dirigido contra quienes observan el sábado como día de reposo, lo que en realidad quedará invalidada será la ley de Dios. Y a esta apostasía nacional seguirá la ruina nacional. La primera cita es del conflicto de los siglos, página 495. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines.
Así es que es muy, muy importante lo que podría estar pasando de ahora en adelante, que este caballero Trump tiene tantas ansias, como él dice, porque será un momento muy significativo, pues establecer contactos, relaciones con el nuevo obispo de Roma, el llamado Papa de Roma, y lo que podría venir como parte de los acuerdos, porque proféticamente está establecido que estos dos sistemas de poder harían alianza u unión, porque no son antagónicos, al contrario, actúan aliados, como lo hemos visto a través de la historia, y esto es lo que está frente a nuestros ojos. Así es que podría pasar, eventualmente podría pasar. Nosotros sencillamente estamos poniendo todas las cosas sobre la mesa. Dios es soberano de los tiempos, pero cuando en los Estados Unidos se establezca el principio de que la iglesia puede emplear el poder del Estado, ellos lo van a hacer y van a poner leyes civiles obligatorias. Cuando la iglesia con la autoridad del Estado domine las conciencias, entonces se va a cumplir lo que la profecía ya había establecido, que las dos bestias de Apocalipsis 13 se iban a unir para obligar a los hombres a actuar de acuerdo a lo que ellos establezcan y no permitir la libertad de conciencia, la libertad religiosa, donde cada persona actuará de acuerdo a los sentimientos y a su propia conciencia. Así es que muy interesante todo lo que está pasando. Si hay alguna observación que debo dar en este punto, porque creo que hemos avanzado, pero como digo, todavía la noticia está en desarrollo. Vamos a conocer muchísimo más de este caballero que ha sido electo, de este cardenal que ha sido electo, pero en la Biblia ya estaba establecido qué es lo que va a pasar, no solamente lo que podría pasar, sino lo que va a pasar, está allí en la Biblia. Y entonces también hay un apelativo en las mismas escrituras para que nosotros sepamos que aunque el pueblo de Dios de alguna forma sienta privaciones y persecución, porque se van a unir los reyes de la tierra y le darán todo su poder, no solamente Estados Unidos, sino todos los reyes de la tierra le darán su autoridad y poder a la bestia para que reine, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, que es Cristo, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. El llamado entonces es que nos mantengamos de parte de la verdad. Y si usted no conoce cuál es la verdad está desplegada en las Sagradas Escrituras. Lo que Dios demanda de nosotros es obediencia a los mandamientos de Dios, no alterados, no falsificados, no adulterados, no modificados, sino tal cual aparece en las Santas Escrituras, donde se especifica que el día séptimo de la semana es precisamente el día de oración y de reconocimiento a Dios como creador de todas las cosas. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y los llamados, elegidos y fieles, entonces podremos estar seguros en el Señor, independientemente de los movimientos proféticos que se puedan estar dando de aquí en adelante. Vamos a mantenernos bien alertas, bien al tanto, bien ojo avisor a cómo se va desenvolviendo el rollo, pero mientras, lo que sí no tenemos nosotros que esperar es el momento de nuestra decisión por Cristo. Eso puede ser precisamente, justamente en esta hora, en este momento donde se te está presentando este comentario, este desglose de lo que ha ocurrido a la luz de la palabra de Dios, y el Señor tendrá un pueblo fiel, de verdaderos creyentes y seguidores de Él, que seguirán al Cordero, que es Cristo, por donde quiera que Él va, y finalmente también tendremos la recompensa de la vida eterna. Así es que a todo nuestro auditorio que ha estado allí por este momento escuchando esta disertación y algunos señalamientos y comentarios en relación con la noticia que ha dado la vuelta al mundo justamente en este día, para todos queremos que la bendición grande y extensa del Altísimo venga a sus vidas. Sé fiel hasta la muerte, que la promesa es que Él nos dará la corona de la vida. Dios les guarde y les bendiga en abundancia. Maranata, que traducido es Cristo ya viene. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Gracias porque, bueno, Dios evidentemente ha dado dones a los hombres y le ha dado el don al pastor de poder compartir la palabra, hacer estos análisis tan profundos sobre temas que
como bien decía el pastor, están sucediendo sobre la marcha. Estamos grabando este tema y lo hacemos grabado justamente porque queremos mantener la prolijidad del programa, pero lo estamos grabando el 8 de mayo, el mismo día que fue elegido el Papa, igual que grabamos la otra vez, el mismo día que murió el Papa. Estamos grabando la noticia sobre la marcha. Ustedes lo van a escuchar seguramente el día de mañana, 9 de mayo. Pero Dios ha dado dones a los hombres y yo quiero agradecerle al pastor por estar siempre disponible para compartir. Y quiero invitarles a cada uno de ustedes que estamos viendo el acontecimiento profético, que como dijo el pastor, podamos consagrar nuestra vida al Señor. Todo está en la Biblia, todo está en la palabra. Los que quieran profundizar pueden entrar a la página web, tanto a radioelcamino.net, allí está el libro El Camino a Cristo, también elconflictofinal.com, allí está el libro El Conflicto de los Siglos, está en audio, está en formato PDF, en formato diferentes para que ustedes lo puedan leer en su teléfono. Está todos los materiales para que ustedes sepan cómo fue la historia, qué dicen las profecías, qué falta cumplirse y sobre todas las cosas que puedan saber que Dios les ama, que Dios tiene un plan para sus vidas, que Él quiere que si Él viene en esta generación, si tenemos la oportunidad de ver su segunda venida, que nosotros podamos estar de pie, que le podamos recibir. Así que les mandamos un gran abrazo a todos, le agradezco al pastor Leonardo Robles y a todos los oyentes que nos estuvieron acompañando. Les dejamos con nuestra programación habitual de radioelcamino.net y será hasta un próximo programa especial. Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida.